ahora estoy creando una máquina, lo probaré en humanos, si todo va bien, en 2025 haré el estudio grande, multicéntrico, en más de un hospital. Las cosas cuestan lo que cuestan. Y si yo necesito 12, 15, 20 millones para llegar al mercado, es que es lo que cuesta. No hay manera de reducir esos costes mucho más. La máquina te dice, está taponado a un 10%. Bueno, pues te veo en 6 meses. 6 meses, está taponado a un 20%. Te veo en 6 meses. Está taponado a un 40%. Ostras. Bienvenidas y bienvenidos al nuevo episodio de Historias de Crecimiento. Hoy tenemos un invitado especial, Oriol Iborra. Es doctor y cofundador de Nivel Diagnostic. Aunque aún no han lanzado su primer producto al mercado, Oriol y su equipo y los cofundadores tienen la ambición de revolucionar el cuidado de 50 millones de pacientes con stents cardiovasculares. Y parece que van por buen camino. Recientemente han levantado una impresionante ronda de 1 millón de euros para el desarrollo de la tecnología que todavía no está en el mercado y es lo que me interesaba hablar muchísimo con Oriol. Oriol, Buenos bienvenido. Días. Muchas gracias por tenerme en el podcast. Es un placer. Es verdad que te lo decía antes y ahí es bastante increíble porque de todas las entrevistas que he hecho siempre se habla de crecimiento, de facturación, de número de clientes. Y aquí no vamos a hablar de esto porque todavía no hay paciente utilizando la tecnología. Lo que pasa es que lo que estáis haciendo es tan interesante y puede tener tanto impacto en pacientes que me parecía justamente que en este caso lo interesante era todo lo anterior al go-to-market, vamos a decir, ¿no? Así que bienvenido y con ganas de aprender contigo. Oye, si tendríamos que decir cuál es el antes y el después, a partir del momento o Nimble pondrá en el mercado su producto, ¿cómo lo explicarías? Pues para explicarlo sencillo, cambiaría varias cosas, ¿no? A nivel económico, cambiaría varias cosas a nivel clínico, pero para nosotros lo más importante es que mejoraríamos la vida de los pacientes que llevan stents implantados. Y un poco para ponerte en situación, del por qué cambiaría la vida de estos pacientes. No sé si lo habrás oído, pero recientemente Neuralink, de una de las empresas de Elon Musk, ha implantado el primer chip, ¿no? cerebrovascular, digamos, para ayudar, ¿no? a pacientes pues, con parálisis, todo esto. Esto que puede parecer un poco más anecdótico y que al final pues, Elon Musk tiene planes muy grandes para muchas cosas distintas, esto lo que marca es una tendencia que ya llevamos bastantes años viendo, y es que la medicina, gracias a los avances tecnológicos, está yendo más y más hacia implantar dispositivos en el cuerpo humano. Y ya llevamos mucho tiempo con eso, porque tenemos prótesis, tenemos válvulas, tenemos stents, pero ahora pues incluso no hay sensores, hay otros dispositivos que se empiezan a implantar y no solo para tratar problemas médicos, sino que incluso a nivel estético. Hay gente que se está implantando sensores en el brazo para abrir la puerta de su casa de manera automática, sin tener que llevar llaves, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay todo este movimiento de implantar cosas en el cuerpo y nosotros lo que vimos es que no hay ninguna empresa dedicada a asegurarse que estos dispositivos, una vez están dentro del cuerpo, pues estén bien, funcionen como tienen que funcionar y que no generen más problemas de los que solucionan, ¿no? Entonces, sí que es verdad que eso es un campo muy, muy amplio y nosotros ahora mismo estamos centrados, como comentabas, en stents cardiovasculares. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy doctor en enfermedades cardiovasculares y uno de los dispositivos médicos más implantados en el mundo son los stents, que los stents son pequeños tubos de malla metálica que se utilizan para reabrir arterias o venas taponadas y recuperar el correcto flujo de sangre, ¿no? Eso, cuando una arteria está taponada, una arteria del corazón, es la principal causa del ataque al corazón, de un infarto de miocardio, ¿no? Ya sea porque se acumula grasa y calcifica en las arterias del corazón y por lo tanto no llega la sangre al corazón y una parte del tejido muere y eso es un infarto. Entonces, este procedimiento, ¿no? Se implanta un tubo que se abre dentro de la arteria y la
la reexpande para que vuelva al flujo de sangre. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, ¿no? Pues más de 50 millones de personas llevan un stent cardiovascular y aunque principalmente se utilizan en enfermedades cardiovasculares, tienen muchos otros usos a nivel neurovascular para tratar ictus o aneurismas, a nivel periférico para tratar arterias carótidas o femorales, renal, pulmonar, ¿no? Tienen muchos usos. Y el problema es que un stent implantado es de por vida, no se puede quitar. Entonces, ¿qué pasa? Que es una solución mecánica a un problema biológico. Está muy bien que pues, tengas una arteria taponada y la puedas reabrir, pero no has cambiado el problema de base, que es que la arteria se puede volver a taponar. Ojo, y el dispositivo, ahora el tubo que has implantado, se puede romper. Le pueden pasar una serie de problemas que ponen en riesgo la vida del paciente, ¿no? Y esto llega a afectar a un número bastante grande de personas. Y a día de hoy no hay ninguna manera de saber que un stent implantado dentro del cuerpo está funcionando correctamente hasta que es demasiado tarde, lo que significa que el paciente, pues hasta que no tiene síntomas, que síntomas puede ser dolor en el pecho, me cuesta respirar, me canso al andar, etcétera, o puede ser directamente un segundo infarto, muerte súbita, etcétera, pues hasta que no aparecen los síntomas, los médicos no saben que algo va mal y no pueden hacer nada al respecto, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos... O sea que en realidad podríamos decir, para que ver si lo entiendo bien, ¿eh? No estamos monitoreando este stent, ¿no? En realidad es reactivo. Si me pasa algo, entonces vamos a ver qué está pasando, pero en realidad no podemos saber si todo va bien o si algo no va bien, hasta que pase algo que es la consecuencia. Entonces, antes de Nimble, es decir, ahora mismo, si pasa algo, ¿cómo se interviene en el paciente para ver lo que está pasando? Sí, la única manera que tienen los médicos, uno, de asegurarse que los síntomas son a causa del stent, porque no lo sabes cuando tienes el paciente con síntomas. Y dos, para solucionarlo, es el mismo procedimiento, que se llama angiografía por catéter, y es el mismo procedimiento que se utiliza para implantar el stent la primera vez. ¿Qué significa eso? Eso significa coger un catéter que se empieza por la pierna, se mete el catéter con la ayuda de muchas dosis de rayos X hasta llegar al corazón, rayos X que afectan tanto al paciente como al médico y al personal sanitario que hace la técnica. Requieres, por lo tanto, sedación o, en algunos casos anestesia. Requieres hospitalización, ¿no? Entonces lo que se hace es llegar el catéter hasta el corazón, inyectar un contraste, que es un líquido que con los rayos X ves, pues si circula es que esa arteria está abierta y si ves que en algún momento se para el líquido es que está taponada, ¿no? Pues con contraste llegas a ver si hay algún tapón. Pero claro, eso no es, o sea, no es fácil de cuantificar, porque al final tú lo que ves es en una pantalla en blanco y negro unas arterias y si circula más o menos líquido. Pero claro, no sabes si está taponado, no puedes cuantificarlo bien, saber cuán taponado está. Si está roto, cuesta mucho de ver. Pero la cuestión es que ya has tenido que sedar al paciente, que ingresar al paciente. Claro, es una intervención ya seria. Primero para el paciente, ¿no? Pero también con equipos alrededor y unos costes que entiendo que están elevados, ¿no? Y no hay otra forma. No. Hoy en día. Y es lo que está pasando cada día, porque estamos hablando... No. Vale. A día de hoy, de hecho, lo que pasa es, a ti te implantan un stent, a la que te recuperas te mandan a casa y si todo está bien, pues tienes, durante el primer año puede que tengas 2, 3 visitas, pero a partir de ahí es una visita al año y una visita al año por el cardiólogo donde te va a preguntar, ¿tú te encuentras bien? Si te encuentras bien, pues se asume que todo está bien, pero no significa que la semana siguiente no puedas tener un infarto, porque no lo sabes. Entonces, el problema de ahora es que los médicos solo pueden reaccionar al problema y nosotros lo que intentamos es cambiar eso y dar la oportunidad a los médicos de saber que algo va mal o que algo está empeorando antes de que sea demasiado tarde y por lo tanto podamos evitar ese infarto, podamos mejorar la vida del paciente, podamos mejorar la calidad del paciente y sobre todo porque a día de hoy un paciente con
un stent implantado o con otros dispositivos, no sabe si lo que tiene dentro del cuerpo está bien o no. Entonces, nosotros también lo que queremos es empoderar al paciente a que pueda tomar decisiones informadas respecto a su salud. Entonces, si nosotros damos información de cómo está el dispositivo que tiene en el cuerpo, pues los pacientes también se sienten más seguros, pueden tomar mejores decisiones y tener un plan médico con el cardiólogo o con el médico de referencia para decidir cuáles son los siguientes pasos. Entendido. Entonces, ¿vosotros qué proporcionáis? O sea, esto hemos visto el problema y hemos visto las consecuencias actuales. ¿Vosotros cómo cambiáis este paradigma? Nosotros lo que hemos creado es una tecnología que lo llamamos WAVE. Es un dispositivo médico completamente no invasivo y no ionizante, es decir, no utiliza radiación y está basado en microondas. Entonces, nosotros... En microondas como lo que tengo yo en no. casa. Sí, no. O sea, como concepto son microondas, pero están a una frecuencia muy, muy baja, como sería el router de internet que tienes en casa. No pasa de esa frecuencia. Entonces, no tiene ningún tipo de radiación, no tiene ningún tipo de invasividad y a nivel visual lo que tienes que imaginarte es un dispositivo parecido a una ecografía, es decir, tienes una pantalla de ordenador, ¿no? Y en lugar de tener un transductor como tiene una ecografía, nosotros tenemos dos antenas que se parecen mucho, pero en lugar de utilizar ultrasonidos, nosotros utilizamos microondas. Entonces, estas dos antenas se ponen encima de la piel, cerca de donde está el stent. Si es un stent cardíaco, las pones en el pecho. Si estamos mirando un stent femoral, lo pones en la pierna, ¿no? Pero simplemente pones las dos antenas cerca de donde está el stent, en la piel, le das al play. Y en menos de 5 segundos se envía una de las antenas, se envía una señal de microondas que rebota y la otra antena lo capta. Y en menos de 5 segundos los algoritmos procesan esta señal y presentan solo la información clínicamente relevante. Es decir, nosotros no generamos una imagen que el médico tiene que interpretar, porque eso es uno de los problemas. La ecografía necesitas que sea un especialista quien utilice esa técnica, ¿no? En nuestro caso no. En nuestro caso se podría utilizar pues, por el cardiólogo, pero incluso por enfermería, por centros de atención primaria, en clínicas privadas, ¿no? Tenemos una visión de que sea fácil, rápido y sencillo de utilizar. Vale, entonces, esto es interesante también, luego lo hablamos si te parece, pero acabamos sobre la solución, ¿no? Entonces, vais a recibir esta información, vosotros la interpretáis y vais a dar un resultado, ¿no? Sí, exacto. Vale. Imagínate que estás en consulta, te toca día de visita, estás sentado en la camilla, te ponen las dos antenas en el pecho y en 5 segundos te dicen, mira, el stent está taponado a un 10%, todo está bien. Porque a partir de las guías clínicas lo que dicen es que un stent, si está taponado por debajo de un 50%, no se considera un problema clínico. Si está taponado más de un 50%, se considera un problema clínico. Y si está taponado más de un 70%, requiere intervención invasiva, ya sea con la técnica que he explicado antes, una angiografía por catéter o lo que se llama angioplastia por balón, o incluso un bypass coronario de hacer un puente, digamos, en las arterias del corazón para evitar la taponada, ¿no? Pero solo tenemos estos márgenes, menos del 50%, más del 50% y más del 70%. Entonces, nuestra máquina te dice, está taponado a un 10%. Bueno, pues te veo en 6 meses. 6 meses, está taponado a un 20%. Te veo en 6 meses. Está taponado a un 40%. Sí. Ostras, está... Pero Oriol, diría hasta a partir del momento, bueno, primero me interesaría entender cómo habéis hecho para que realmente no necesitas como un doctor especializado, porque también eso es interesante, es que puedes, que esas personas de cierta manera podrían ir a la esquina, lo hago extremo, Sí, sí. y intentar de ver si hay un problema o no. Pero ¿hasta qué punto esto podría ser el propio paciente dentro de una aplicación que podría tener la información? O sea, ¿el futuro no sería este? El futuro es donde queremos ir, efectivamente. El problema que tenemos ahora es de base tecnológica. Uno de los componentes del dispositivo que nos ayuda a generar las microondas pues, de la manera estable que necesitamos, a la frecuencia que necesitamos, etcétera, es un componente muy grande y muy caro
y por lo tanto, de momento, la máquina tiene unas dimensiones considerables y por lo tanto lo Vale. vemos en ámbito clínico. Pues nosotros lo visualizamos primero en hospitales porque de momento, como no hay nada, los pacientes están acostumbrados a ir al hospital y los médicos que los tratan suelen ser los cardiólogos. Entonces, de momento, solo queremos ayudar a este flujo de pacientes y más adelante pasar a atención primaria, a clínicas privadas, para facilitar, como bien decías, que el paciente pueda ir a la esquina a mirar si todo está bien y no tener que ir a un hospital. Y sí que es verdad que en un futuro nos gustaría miniaturizar la tecnología para poder tenerlo en casa, pero estamos hablando muy a futuro. Ok. Decías que vosotros analizáis la información y has hablado de algoritmo. Esos algoritmos a alto nivel, ¿vale? No entramos en detalle, pero ¿cómo los habéis desarrollado y en qué tecnología se basa esa inteligencia artificial o no? Y la interpretación también de los datos, que si queremos que cualquier persona lo pueda entender, entiendo que la inteligencia artificial puede ayudarte a que no sea el mejor doctor del mundo, sino una persona con conocimiento de salud, ¿no? Ujú. Nosotros, nuestra empresa, Nimble Diagnostics, es una spin-off de 3 centros de investigación pública de Cataluña. El primero es el IGTP, que es el Centro de Investigación Germans Trias y Pujol, en el Hospital de Can Ruti, que es de donde vengo yo. Y la parte clínica sale de ahí. Luego tenemos la Universidad de Barcelona con el Departamento de Física y tenemos a la UPC, la Politécnica de Cataluña, que es especialista en ingeniería, con el Departamento de Teoría de la Señal. Entonces, es precisamente entre el Departamento de Física de la Universidad de Barcelona y el Departamento de Ingeniería de la UPC de donde sale la tecnología per se, y ahora mismo nuestra CTO, que es Susana Amorós, es la líder tecnológica del proyecto, con la ayuda de Joan O'Callaghan, que es uno de los KOLs en microondas e información de telecomunicación a nivel europeo, pues están dentro de la empresa desarrollando todo esto y nosotros no utilizamos inteligencia artificial para hacer la medida, es decir, la medida es un proceso físico bien definido que nosotros simplemente usamos de una manera novedosa para obtener esta información. Lo que utilizamos luego es, claro, nosotros estamos generando unos datos que hasta ahora no existen. Es decir, no hay bases de datos de ¿qué pasa? ¿Cuál es el riesgo de un paciente que tiene un taponamiento de un 10%, por ejemplo? ¿No? Entonces, todos estos datos nuevos que generamos es ahí donde entra el papel de la inteligencia artificial en nuestro proyecto para, uno, poder tratar bien esos datos y poder obtener la máxima información clínica posible. Y dos, a nivel de por qué no necesitamos un especialista, es como nosotros no generamos una imagen, el único requerimiento que tiene nuestra tecnología es que las antenas estén bien colocadas en el paciente. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, a través de software, pues poner una serie de indicadores. Al principio, como cualquier nueva tecnología, ¿no? Explicamos a los médicos cómo se usa el dispositivo, pero a partir de ahí, pues tenemos una lucecita como un semáforo en el dispositivo que si está rojo, las antenas no están bien puestas. Entonces, si las vas moviendo un poquito, naranja es que estás cerca y verde es que está perfecta para tomar la medida, ¿no? Entonces, simplemente es poner las antenas en una posición más o menos concreta. Tiene bastante libertad, pero simplemente es que las antenas estén en una posición entre ellas específica y cuando la luz está verde, simplemente le das al play y en 5 segundos ya ha terminado todo. Ok. Vale, entonces, aquí decías, ¿no? Somos varios a haber trabajado, ¿no? O sea, primero es, esta tecnología existe, o sea, hay competidores, hay una forma alternativa de lo que estáis haciendo. Y me interesa también la génesis, ¿no? De este proyecto, cómo nace este proyecto, qué teníais en mente, qué podemos aprender de cómo lo habéis hecho, ¿sabes? Claro. Primera pregunta, a nivel de competidores no hay que nosotros conozcamos ningún tipo de dispositivo ni tecnología que sirva
para la evaluación específica de stents implantados. Como te digo, lo único que tienen los médicos a su disposición es este procedimiento que se llama angiografía por catéter, que es pues, muy invasivo, muy complejo y muy costoso. Lo que hay en hospitales, ¿no? Las típicas técnicas de imagen, ultrasonido, como una ecografía o resonancia o un TAC. Ultrasonido no se puede utilizar por problemas intrínsecos del ultrasonido. No puedes ver dentro de una pieza metálica de un stent, entonces no puedes cuantificar nada. Si funcionara, ya se estaría utilizando en estos pacientes porque es una máquina que está en todos los hospitales, que sabemos muy bien cómo funciona, y la prueba más fehaciente de que esto no es útil es que no se usa, ¿no? Ujú. Y lo que es el TAC y la resonancia, que puede parecer que sí que tengan pues, más resolución, tienen sus propios problemas, tienen un alto número de falsos positivos y falsos negativos, porque al final lo que crea una pieza metálica dentro de estas tecnologías es un artefacto, que es un brillo que no te permite ver nada, ¿no? El típico de la resonancia, cuando te dicen no te pongas nada de metal en una resonancia. Bueno, claro, un stent es metálico y sí que hay ciertas resonancias que puedas utilizar para ver stents, pero otras no, ¿no? Y al final son pruebas que solo se pueden hacer en el hospital, que también son muy caras, que también son muy complejas y que ya tienen una lista de espera suficientemente larga como para que de repente digas voy a meter a millones de personas que se encuentran bien solo como screening para saber que todo está bien. Entonces, a Ya. nivel económico y a nivel técnico es que no es factible utilizarlas para ver, ¿no? Sí que es verdad que pues hay proyectos en desarrollo. Es verdad, pero por ejemplo, yo he tenido resonancia, ¿no? Tengo un hígado un poco raro y de cada X tiempo, ¿vale? Hago resonancia, ¿no? Es verdad que no tengo nada, pero que a veces se me dice, oye, vamos a hacer una resonancia para ver cómo ha evolucionado o en qué estado está y descartar cosas. O sea que realmente para descartar sí que a veces se hacen resonancias. No, 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 no. O sea, la cuestión es que ninguna de estas técnicas de imagen se usa en pacientes con stents porque es que Vale, no puedes ver nada. Aunque pudieras hacer vale, la prueba, ok. no te sirve para cuantificar ni para ver nada. Entonces, no se hace. Y aunque pudieras hacerlo, es que son muchísimas personas con stents que necesitarían visitas Vale. de esta. Entonces, ya Hay un problema de escalabilidad en este sentido y de capacidad, ¿no? tecnológico y de escalabilidad. ¿Y por qué piensas que hasta ahora no se había desarrollado una solución? ¿Por qué hemos dejado hacer algo que lo que hemos entendido es que es complicado lo que estamos haciendo? ¿Por qué no se ha abordado este problema? ¿Tú crees? Yo creo que es multifactorial. Primero, porque nos hemos centrado en ir mejorando otras cosas. Es decir, ha habido muchos esfuerzos en mejorar los propios stents que implantamos. En los últimos años ha habido una gran revolución en la diferencia de los stents que se implantaban hace 20 años, que era solo un tubo de metal muy rígido, muy grueso, a las aleaciones que tenemos ahora, que están recubiertas de fármaco, incluso que se están desarrollando para que sean bioabsorbibles y no duren toda la vida, sino que duren un cierto tiempo. Entonces, muchos esfuerzos han ido a mejorar lo que se implanta, pero, por otro lado, otro de los factores posibles, ¿no? Es que hay, como en cualquier negocio de escala, hasta que el mercado no llega a cierto número de pacientes, de clientes, llámalo como quieras, eh, no vale la pena desarrollar ciertas tecnologías. Es decir, sí que es verdad que llevamos muchos años implantando pues, stents, implantando prótesis, implantando tal, pero es algo relativamente nuevo. Es decir, Ujú. se lleva implantando 30 años. Sí, lo que quieres decir es, hasta que tengamos un nivel de implantación suficientemente importante, no vas a necesitar saber cómo es esa Exacto, implantación, ¿no? Es esto un exacto, poco el porque tema. al principio, cuando tú desarrollas algo nuevo para implantar, todos los esfuerzos van a mejoramos el implante. Y esto pasa por válvulas, que en los últimos 10 años pues, se ha revolucionado cómo se implantan las válvulas en el corazón, que antes era una cirugía a corazón abierto y ahora se hace transcatéter. Y no necesitas abrir el pecho del paciente. Entonces, estamos mejorando todo lo que implantamos. Pero por otro lado, nadie se había fijado en que, ostras, pues en 30 años se ha acumulado un número de pacientes que llevan cosas dentro del cuerpo y que ahora hay una escala enorme y vale la pena decir, vale, seguimos mejorando lo que implantamos,
pero por otro lado, la gente que ya tiene algo dentro del cuerpo necesita ayuda también. Sí. Y a estos pacientes, pues no, ahora mismo no hay nada, ¿no? Y tercero, el desarrollo de las tecnologías de telecomunicación, pues desde 4G, 5G, todo esto ha mejorado muchísimo también. Y todo esto es, yo creo que es la confluencia de estos tres factores. Uno, el hecho de tener la tecnología pues, lista con el desarrollo de telecomunicación, digamos, de tener la escala de pacientes y de clientes y de tener un desarrollo pues, no focalizado en monitorización, porque de momento no hacía falta, que nos ha dado a nosotros, digamos, esta oportunidad de trabajo, ¿no? ¿Y cómo lo habéis detectado esta oportunidad? Esto es interesante, ¿no? También, ¿cómo veis que hay una oportunidad y cuánto tiempo habéis necesitado? Porque ahora mismo estamos en 2024. ¿En qué estado estáis? Es decir, cuando yo voy, o sea, bueno, no espero tener mañana un pero Esperemos que si lo tuviera, como hay muchas personas que lo tienen, ¿cuándo esas personas van a poder beneficiarse de vuestra tecnología? sí, pues mira, para responder a eso te ato con de dónde nació el proyecto, ¿no? Como te he comentado, somos 3 universidades, pero el proyecto nació, pues, en nuestro hospital y, digamos, en un partido de fútbol entre una persona del Departamento de Física de la Universidad de Barcelona y uno de los cardiólogos de nuestro hospital, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final nosotros pues tenemos mucha relación a nivel científico con los médicos del hospital y cada vez que a nosotros pues nos llama la atención cuando dicen que tienen un problema, ¿no? Para ver cómo solucionarlo, que es como científicos pues es nuestro trabajo, ¿no? Y al final pues uno de los problemas típicos que tienen los cardiólogos es que les fastidia no saber qué pasa con su paciente. Y al final, claro, tú tienes un paciente que le has implantado un stent y que cuando te viene a consulta dices, y él te pregunta, pero el stent que tengo dentro, pero está bien, ¿no? Está todo bien. Claro, ¿qué le dice el médico? Suponemos que sí, no hay nada que nos indique que esté mal, pero nunca puedes decir que, sí, que está todo perfecto y darle esa tranquilidad, ¿no? Entonces eso pues no es cómodo y tienes muchas visitas de estas y pues en un partido de fútbol, ¿no? Discutiendo todo esto con el departamento, con gente del departamento de física, pues dijimos, va, esto tenemos que solucionarlo de alguna manera, porque seguro que hay algún proceso físico por el que podamos ver qué está pasando dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, esto que fue Javier Tejada de la Universidad de Barcelona y Oriol Rodríguez, el jefe de la unidad de cardiología intervencionista de nuestro hospital, pues de ahí nació un poco la colaboración. Y eso nació hace ya 10 años. Es decir, todo esto empieza como un proyecto de investigación básica para ver, oye, ¿habría alguna manera de poder saber cómo está lo que implantamos dentro del cuerpo? Entonces recibimos varias ayudas públicas que estamos muy agradecidos, desde una maratón de TV3 hasta un proyecto FIS del Ministerio, pasando por un Caixa Impulse de la Fundación La Caixa. Hemos recibido varias ayudas públicas que nos ayudaron primero a definir el marco teórico que necesitábamos, ¿no? A nivel proceso físico para saber qué necesitábamos para poder ver cómo está el implante dentro del cuerpo, hasta pasar a hacer las primeras pruebas en nuestro laboratorio. De ahí a contactar con la Universidad de la UPC, de Politécnica de Cataluña, de Ingeniería, para crear un primer prototipo, validarlo en ratones, luego hacer las modificaciones que vimos que teníamos que hacer con la tecnología, luego validarla en cerdos, ¿no? Todo esto pues es un proceso pues, muy largo, muy costoso, que requiere pues, mucho ensayo y error a nivel de ciencia, hasta que en marzo de 2022 nosotros estamos en un punto donde vemos que la tecnología tiene mucho potencial, que ya tenemos un primer prototipo, que las cosas van muy bien y constituimos la empresa Nimble Diagnostics. Entonces, en diciembre de 2022 levantamos la primera ronda SEED de un poquito más de 1 millón de euros con 3 objetivos. El primero, terminar la preclínica y validar nuestra tecnología en modelo de cerdos, porque al final es lo más parecido que tenemos al humano. Y la parte buena de nuestra tecnología no es como un fármaco, es decir, nosotros no trabajamos con biología o bioquímica, trabajamos con física. Entonces, si funciona en un modelo como el cerdo, debería funcionar relativamente igual en un humano, porque no cambian muchas cosas. Entonces,
el primer objetivo era terminar la preclínica, que ya lo hemos hecho. Segundo, fabricar un prototipo para poder probar en humanos, porque no es el mismo dispositivo que te dejan probar en animales que en humanos, obviamente. Y tercero, hacer la primera prueba en pacientes en nuestro hospital, ¿no? Y a día de hoy, dentro de un mes, en junio, empezaremos la primera prueba en pacientes en nuestro hospital en Canruti y con 120 pacientes, así que ya tenemos. Qué guay, qué guay. Entonces, primero, gracias a las ayudas públicas, entiendo que sin ayudas públicas este proyecto no sale a la luz. Exacto. Bueno, lo importante, ¿no?, de las ayudas públicas para este tipo de proyecto. Lo segundo es, seguramente, y luego lo hablaremos, hay un tema ahí de ganas de emprender, porque hay alguien que ha tenido que empujar este proyecto, ¿no? Imagino, y como tú tienes la sonrisa y lo estás haciendo muy bien, imagino que tu impacto también ha sido importante y no quiero reducir el impacto de los otros cofundadores o investigadores o médicos y doctores, ¿no? Pero seguramente hay también esta ganas de decir, oye, vamos a poner esta tecnología en el mercado también, ¿no? Una parte más emprendimiento. Sí, o sea, aquí, como bien dices, es un trabajo en equipo y cada uno tiene su función, ¿no? Entonces, sí que es verdad que llega un punto en la tecnología donde ves que esto, pues, puede llegar más lejos y salir del laboratorio, no como muchas veces pasa, que todo lo que descubrimos los científicos se queda en el laboratorio. Entonces vimos que podíamos dar ese salto y sí que es verdad que ahí hay un momento de toma de decisiones de quién está dispuesto a hacer un cambio radical en su planteamiento laboral, ¿no? Para liderar el proyecto. Entonces, yo a nivel personal sí que a mí me encanta la investigación, pero por otro lado, una de las cosas personales que yo necesito ver es que podemos pasar algo del laboratorio a la clínica, ¿no? De ver que algo de lo que hemos desarrollado realmente llega al paciente, porque eso no es fácil y es mucho tiempo y cuesta mucho encontrar un proyecto que pueda llegar al paciente realmente, ¿no? Entonces, cuando vi la oportunidad, a mí personalmente me atrajo mucho la idea, el equipo estaba de acuerdo en hacer el siguiente paso, ¿no? Entonces sí que es verdad que en 2019 cogí yo un poco las riendas del proyecto para hacer esta parte de transferencia del laboratorio a la empresa y pues ahí empezó tema de protección intelectual, empezó todo el tema de regulatoria, porque al final pues como empresa que quieres probar cosas en el ámbito médico y en pacientes, pues hay una regulación muy grande y es normal, pero tienes que saber manejarla a nivel de prototipos y a nivel del caso de negocio, ¿no? Y a partir de ahí, pues es donde yo empecé a formarme bien en negocio para poder trasladar el proyecto. Y tú, con tu experiencia, ¿qué recomendarías a otras personas que están viendo que pueden tener una oportunidad de poner una nueva innovación o tecnología en el mercado? ¿Y qué les dirías basado en tu experiencia actual? ¿Cómo podemos hacer que esto pase más a menudo, sabes? Claro, aquí hay varias cosas que creo que son importantes. La primera es que, a diferencia de Estados Unidos, ¿no? Al menos en la mayor parte de Europa y en España, cada vez menos, pero aún es así, consideramos que algo no funciona un fracaso. Entonces, mientras no entendamos que todo tiene un riesgo y que tú vas a hacer lo mejor que puedas para hacer que esto funcione, pero puede no funcionar y no tiene por qué ser culpa tuya, puede que sí, obviamente, pero no tiene por qué y puede ser que al final pues has intentado que un fármaco funcione, pero si el fármaco no funciona, pues no funciona, pero valía la pena intentarlo por la posibilidad de ayudar a muchas personas, ¿no? Esa manera de pensar aún no está muy arraigada, entonces mucha gente tiene miedo a el fracaso, entre comillas, de que esto no funcione y pensar que pues no, nadie va a querer trabajar conmigo por si esto no consigo que funcione, ¿no? Número uno. Número dos, la inestabilidad laboral que esto genera, pues es importante porque al final, pues montar una startup es dejar un tipo de vida que yo estoy acostumbrado, que es ser científico. Y Que que sí que es verdad. has estudiado mucho para llegar a esto. También esto debe influir, ¿no? Porque dices, Claro. ostras, yo sabía dónde ir, he invertido mucho de mi tiempo para llegar ahí y ahora es un cambio con alto riesgo porque no nos vamos a engañar, 90% de las startups
en general de tecnología no salen adelante. O sea que hay un riesgo, quizás para vosotros será menor, no lo sabemos, pero es verdad que hay un alto riesgo. Exacto. Y claro, son 10 años de estudios entre la carrera, el máster, el doctorado y luego pues, los años de postdoctorado, que ya llevaba unos cuantos, pero son muchos años de estudio de decidir cambiar. Claro, sí que es verdad que a nivel, pues una de las cosas que a mí tampoco me cambiaba nada es porque también un científico tiene una inestabilidad laboral en España brutal. Entonces, como vamos a becas públicas y cada 2, 3 años se me termina el contrato, pues si igualmente en 2 años se me termina el contrato, me lanzo a hacer la empresa y a ver si funciona, ¿no? Total, si tengo dinero para 2 años es lo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que necesitamos tener más, o sea, dar más apoyo a que la gente que quiera dar el salto tenga facilidades, porque a las universidades está muy bien tener una patente, pero si esa patente no llega a un producto o a una empresa, pues no te ha servido de nada. Ha sido un coste y has bloqueado un conocimiento que no se ha explotado. Y eso, no, si tienes que bloquear un conocimiento es porque tú crees que vas a ser el mejor para explotarlo y ayudar a la sociedad o el paciente, ¿no? Si no va a ser así, no lo bloquees y que otra gente lo haga. Es tu punto de vista. Es mi punto de vista. Al final, patentar por patentar, porque tengo en un currículum que tengo 10 patentes, muy bien, pero si esto no ayuda a nadie, lo único que haces es que otra persona no pueda desarrollar eso y ayude a la gente. Entonces, tenemos que empezar a centrar un poco en que si hacemos algo, tiene que ser con un objetivo específico, ¿no? Pero por otro lado es eso, es que faltan muchas herramientas y es algo relativamente nuevo. Eso yo creo que con el tiempo se va a solucionar mucho porque al final, pues al menos en Barcelona hay un ecosistema enorme de emprendeduría y yo creo que es tiempo. Somos nuevos invirtiendo, somos nuevos haciendo startups, somos nuevos con la tecnología en sí es nueva, ¿no? Entonces, yo creo que con el tiempo los científicos cada vez verán que es otra línea laboral, digamos, a explorar y que por lo tanto vale la pena tener algunos conocimientos básicos, ¿no? Y sí que es verdad que se está haciendo mucho trabajo con muchas fundaciones que hacen aceleradoras para que precisamente gente que no tenga experiencia en montar startups, pues tenga unos conceptos básicos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante y que va a cambiar con el tiempo, pero bueno, aún queda atrás. Entonces, a raíz de esto, por ejemplo, el capital social del proyecto, ¿cómo lo habéis gestionado? Porque hay investigaciones, ¿cuántos cofundadores o socios sois dentro de la empresa y cómo habéis hecho esta repartición para que, imagino, todo el mundo da vía libre a seguir adelante con la comercialización de cierta manera, ¿no? Exacto. Primero hay que recargar que la propiedad de la tecnología es de los centros públicos. Es decir, nosotros, como trabajadores del centro público, hemos descubierto algo, pero el propietario es el centro de investigación, la universidad, etcétera. Entonces, el primer paso que tienes que hacer es hacer un contrato de transferencia tecnológica con la universidad y le dices, me licencias la patente a la nueva startup que vamos a crear a cambio de ciertos puntos que negocias, ¿no? Y ahí, pues, pueden ser milestones, por ejemplo, si levantas una ronda de más de 1 millón de euros, si cuando te den la marca CE. Pero al final vas a pagar, ¿no? Entiendo. Porque levantar una ronda es un medio que no te aseguran todavía nada. En realidad debería ser ventas, ¿no? Y decir, es un tipo de licencia o algo así que tienes que pagar por. ¿Sí? Bueno, ¿Es así? son milestones, entonces tú gestionas con el contrato y dices, pues mira, cuando consiga estos milestones te pago X, ¿no? Y a partir de cuando tenga ventas te doy unos royalties. Y una vez tienes. Y Oriol, ¿cómo sabías tú lo que podías negociar ahí? Porque entiendo que esto es nuevo para ti. ¿Hay algo en el mercado? ¿Hay unos estándares? Bueno, hay ciertos estándares, sí que es verdad que cada proyecto es un mundo y al final lo que va muy bien es hablar con otra gente que ha pasado por lo mismo, que ya digo, yo siempre abierto, cualquier persona que quiera discutirlo conmigo, solo hace falta que me envíe un mensaje y estaré encantado de dar mi opinión. Pero al final, pues hablar con gente que ha pasado por lo mismo, estudiar tú, pues de todo lo que puedas estudiar de proyectos similares. Y sí que hay ciertos estándares,
pues con todo este apoyo terminas viendo si algo es razonable o no, ¿no? Si te Ok. dicen, mira, vas a levantar 1 millón y me vas a dar 200.000 euros de milestone, no tiene ningún sentido. Porque estoy levantando 1 millón de euros porque tengo unas necesidades para el proyecto, no para pagarte a ti porque sí, ¿no? Pero también es cierto que las universidades pues, han invertido pues, un tiempo y unos recursos a tener la patente, a poder pagar pues, Claro, pero por eso te preguntaba el capital social, porque el capital social al final las universidades están dentro o no. Exacto, son las 3 universidades, por lo tanto es una de las partes del contrato de transferencia, es las universidades están dentro, tenemos las 3 y luego somos 9 cofundadores porque necesitamos mucho expertise, ¿no? Yo como CEO, Susana como CTO, luego el profesor de la UPC como líder tecnológico, el profesor de el jefe de cardiología como líder clínico, ¿no? Todo el mundo juega su papel. Hay gente, pues, por ejemplo, la jefa del laboratorio que nos ha ayudado a hacer todos los estudios en animales, que es su expertise, ha hecho ella en los estudios. El jefe de cardiología que nos abre los hospitales para hacer los estudios clínicos. El jefe de tecnología que nos ayuda a encontrar partners para desarrollar la tecnología. Al final, si tiene sentido que esa persona esté en la empresa porque te aporta estratégicamente o te aporta a nivel de trabajo, vale la pena que esté, ¿no? Y tenemos, yo creo, un equipo pues muy potente con experiencia tanto clínica, tecnológica como de negocio y de regulación pues que no es fácil de encontrar. Ok. Entonces, una vez que ponéis este producto en el mercado, que entendemos que empieza en junio, primero, hay una cosa que me llama la atención. Si esto va a facilitar tanto la vida, ¿por qué estamos esperando tanto? Porque yo diría, o sea, yo que soy un fundador de startup diría, pero lo ponemos ya en el mercado. Es que, ¿cuál es el riesgo en realidad de ponerlo rápidamente en el mercado? Claro, aquí hay varias cosas. La primera es que eso es una de las principales, pues, de las principales dificultades de tener una startup en salud. Que al final, cuando tratas con la salud de la gente, tienes que ser muy cuidadoso con lo que dices y con lo que haces, porque es gente que normalmente está en una situación de vulnerabilidad. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, entre que desarrollar una tecnología clínica, ya sea un dispositivo médico, un biomarcador o un fármaco, son muchos años de investigación y son muchos experimentos, porque no es como crear un software que te conecte algo con alguien, sino que al final pues tienes que descubrir un mecanismo biológico que antes no se sabía, ver que esto funciona en distintos animales antes de llegar al modelo humano. Una vez llegas al modelo humano tienes que probar en diferentes situaciones para saber que... Pero tú piensas que podríamos ir rápido o no. Entiendo, que hay todo un proceso, pero realmente, desde tu punto de vista, ¿podríamos ir más rápido o no? Claro que se podría ir más rápido. Uno, porque hay muchas trabas administrativas que cuestan. Sí que es verdad que tenemos que tener cuidado, pero al final, pues tendríamos que poder individualizar un poco más cada proyecto en lugar de enmarcar todos los dispositivos médicos van así, todos los biomarcadores van así, que no es bien así, ¿eh? Hay clasificaciones, pero a grandes términos es un poco todo lo mismo. Y sí que podríamos ir más rápido, pero sobre todo la principal dificultad es a nivel económico. Es decir, lo que hacemos nosotros cuesta mucho dinero y es muy complejo, pero es que además vamos atados a que no podemos vender el producto hasta que hayamos demostrado que esto funciona en pacientes. Entonces, yo ahora mismo, que lo he validado en modelo animal y haré una primera prueba en pacientes en junio, yo esto no puedo venderlo aún. Claro. Yo lo que tengo que hacer es un estudio clínico que las entidades reguladoras del país donde yo quiera ir, ¿no? Pues la EMA, que es la European Medical Agency, o la FDA, la Federal Drug and Administration, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, ¿no? Que es el órgano que te deja probar pues, nuevos fármacos, nuevos dispositivos en pacientes. Todos estos órganos te dicen, para que yo te deje vender la máquina, me tienes que demostrar todo esto. Mm. Pero ves, esto me hace pensar una cosa, es muy lento, ¿no? Pero durante el COVID hemos necesitado ir muy rápido Sí. y hemos sido capaces poniendo mucho dinero y
y federando los estados con los intereses públicos, ¿no? Y de decir, mira, es que en un año o menos hemos encontrado una forma, ¿no? Sí. Eso Am, es lo que pasa cuando tienes dinero infinito y tienes mucha gente trabajando exactamente en lo mismo. Claro, nosotros somos, pues ahora mismo el grupo de 10 personas trabajando en un problema. Claro, durante el COVID eran miles de científicos todos investigando exactamente lo mismo. Entonces, eso, claro, una economía de escala brutal, ¿no? Pero aparte es que es la financiación y la facilidad. Lo que pasó en el COVID es que se aprovechó, ¿no? Para eso existe, ¿eh? Pero hay un pathway que se llama, que a nivel de regulación, se llama breakthrough, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, tú lo que puedes justificar es, si no me dejas probarlo lo más rápido posible, esto va a ser un desastre y va a morir mucha gente que puede que se pueda salvar con mi tecnología. Claro, hay muy pocas cosas que cualifiquen para obtener ese proceso, ¿no? Nosotros lo estamos intentando. Ahora estamos empezando a hablar con la FDA para decir, mira, nuestra tecnología es completamente no invasiva, no hace nada al paciente, pero tenemos el potencial de salvar muchas vidas. entonces, Necesitamos probar esto más rápido. sí, y esto me relaciona con Neuralink, ¿no? O sea, tú tienes algo que podría ir más rápido en el mercado con los beneficios, y al lado de esto tenemos Elon Musk, que con Neuralink está haciendo casi pruebas, ¿no? ¿Tú crees que él tiene capacidades para ir más rápido o tiene la misma problemática? Y luego me interesaría que nos digas cómo ves Neuralink. ¿Cuál es tu visión sobre Neuralink? No, algunos problemas se los soluciona el solo hecho de tener dinero. Es decir, él puede hacer 100 animales en paralelo porque puede contratar 100 personas que hagan un animal en el mismo día, ¿no? Entonces, si tú tienes de repente 100 animales en un día, claro, yo eso tardo pues 2 meses en tenerlo, ¿no? O 3 meses o lo que sea. Luego, al pasar a la clínica, si tú tienes un equipo enorme que te ha estado trabajando en el dispositivo, claro, yo tengo un equipo donde encuentro algo en cerdos, tengo 3 personas que están investigando cómo mejorarlo antes de ir a humanos. Ya solo por tener mucho personal, mucho dinero, todo esto va mucho más rápido. En lugar de estar 2 años, pues que estés 6 meses o lo que sea, ¿no? Eso para empezar. Um, pero hay otras cosas que no las puede evitar. Es decir, Neuralink va a pasar por los mismos estudios clínicos que va a pasar cualquier dispositivo que tenga las mismas características, que es un implantable para un paciente que ahora mismo pues, no tiene otra solución, pero que probablemente necesite demostrar clínicamente muchas cosas antes de que se lo dejen vender, ¿no? O sea, puede llegar al estudio clínico mucho más rápido que nosotros, pero el estudio clínico en sí no tiene demasiadas ventajas sobre otro producto. Y respecto a Neuralink, a ver, como idea está muy bien, no es algo nuevo el implantar chips para poder recuperar funciones de movilidad, por ejemplo, ya se había hecho, de implantar chips en la médula espinal para gente que vuelva a andar. Intentar hacer, ¿no? Pues esta conexión de la gente que no tiene capacidad o tiene capacidad de movilidad reducida, intentar facilitarle la vida, ¿no? Eso, el concepto no es nuevo. Lo que pasa es que él tiene mucho menos risk aversion y por lo tanto pues se arriesga a otras cosas que mucha gente diría, ostras, antes de pensar en implantar un chip en el cerebro, voy a ver si con un software de inteligencia artificial del ordenador que siga los ojos es suficiente. Él va más allá y dice, no, no, yo voy directo a implantar algo en el cerebro porque si esto funciona, pues luego ya tengo un ordenador dentro de la cabeza que puedo intentar que haga otras cosas, ¿no? Entonces, esa es una visión más de negocio que de científico, al final, ¿no? De pensar, bueno, de negocio y de emprendedor, de que él quiere probar cosas nuevas y lo más Pero novedoso posible, sí, ¿no? pero es interesante, ¿no? Porque cuando un emprendedor con dinero se acerca a la parte científica, porque también con SpaceX y todo es un tío que No, no, es un ingeniero brutal, está claro. eso es, ¿no? Y entonces cuando vienes del mundo del negocio ves la oportunidad, ¿no? Y lo piensas distintamente también, ¿no? Es lo que nos está un poco enseñando. Yo no soy un fan de Elon Musk, hay cosas que, no, que me parecen flipante lo que está haciendo y hay otras que las pongo bastante en dudas. Pero es interesante, ¿no? De decir, oye, ¿cómo podemos ir a lo grande? Es decir, él va a lo grande, ¿no? De cierta manera. Pero tú piensas Yo que creo tiene futuro. Bueno, te dejo responder, pero No, yo pienso que tiene futuro en cuanto
vea, o sea, si tengo que fiarme, claro, aún no hay datos clínicos, ¿no? Entonces no puedo evaluar si esto funciona o no y por lo tanto decir si hay futuro o no. Si asumo que va a hacer lo que dice que hace y que va a funcionar, etcétera, sí que va a tener futuro. Porque ya no solo por el hecho de poder decir este va a ser el producto final que va a hacer, sino creo que yo lo que creo es que esto es el primer paso para demostrar que el futuro de la medicina es precisamente por ser cada vez más cyborgs, entre comillas, ¿no? Y de, al final, pasar las películas de ciencia ficción a la realidad, que eso pasa más de lo que parece, ¿no? Porque al final los científicos también somos humanos y cuando vemos algo en la tele decimos, ostras, estaría bien tener esto en la vida real, ¿no? Entonces yo creo que lo que él hará es utilizar esto como la justificación de que necesitamos implantar cada vez más cosas en el cuerpo y terminar siendo pues cyborgs interconectados con al final una red de internet en el cerebro, que eso es lo que yo creo que su objetivo último es, de poder tener algo en el cerebro que te conecte a internet. Lo que pasa es que lo está haciendo a través de medicina, porque al final, pues, mientras tanto, solucionas un problema y como ya que tienes que implantar algo en el cerebro, vamos a ver qué problema médico puedo solucionar, ¿no? Pero yo no creo que su objetivo sea curar enfermedades en concreto, sino que utiliza este setup clínico para poder justificar que luego, como esto es seguro y esto funciona, implantes un chip en pacientes sanos que se puedan conectar a Internet. Y yo creo que ese es su objetivo final. Claro, claro. Súper interesante. Y entonces, si volvemos a vuestro modelo, vosotros vais a vender, para intentar de reducirlo, vais a vender máquinas que habéis desarrollado a hospitales. Esto es el objetivo final, ¿no? Bueno, es el objetivo primero. Sí, pero al final es mejorar la calidad de vida de los pacientes, claramente. No, bueno, me refiero a que ahora mismo es exactamente esto lo que nos planteamos. Ahora estoy creando una máquina, lo probaré en humanos, si todo va bien, en 2025 haré el estudio grande multicéntrico en más de un hospital a nivel internacional para que la Unión Europea y la FDA me dejen vender el dispositivo y por lo tanto yo creo que llegaré a mercado 2026, 2027, es lo que creemos que necesitamos para llegar al mercado. Y a partir de ahí, vender la máquina directamente o por leasing, que es la estructura típica que tienen los hospitales, es comprar las máquinas por leasing, venderlas directamente, ¿no? Aparte hay, pues, Sí, otras maneras de vender la sí. máquina, pero principalmente es esa. Lo que pasa es que luego nosotros, una vez vea que funciona para esto, lo que quiero es desarrollar la tecnología para otras aplicaciones. Nosotros, pues como te comentaba, ahora Sí, estamos centrados en stents cardíacos, pero hay muchos tipos de stents y queremos mejorarlo, o sea, queremos mirar la tecnología en todos los tipos de stents, pero luego a nosotros nos sirve para cualquier implante metálico. Queremos mirar válvulas, queremos mirar prótesis, queremos mirar de todo. Y puede que la misma tecnología, o sea, el mismo dispositivo nos sirva para ir añadiendo aplicaciones o que tengamos que desarrollar nuevos dispositivos para nuevas aplicaciones, ¿no? Eso ya lo veremos. Pero nuestra idea es, ahora nos centramos, laser focus, en mejorar la vida de los pacientes con stents en el corazón, sí. y a la que vea que esto más o menos funciona y estoy a punto de entrar al mercado, empezar a desarrollar todas las otras aplicaciones. Y eso significa que hay que ir a visitar, por hacerlo un poco, todos los hospitales del mundo. Comentar, explicar, ¿no? Entonces te dices, o sea, es que la parte go-to-market es intensiva también. Es decir, es un negocio, o sea, es parte del negocio muy distinta de lo que habéis hecho hasta ahora. Entiendo que hay ya empresas que llegan a este mercado con sus productos, ¿no? Entonces, también puede haber un sistema de partnership donde dices, mira, tú tienes la fuerza de venta y estás ya en los hospitales, tienes ya pedidos, tienes el proceso con los hospitales funcionando, yo tengo la tecnología y puedo ir a acceder a las tecnologías en otros campos versus me centro también en la parte de go-to-market, ¿no? Eso debe ser un... Sí, a nivel de estrategia comercial hay muchas cosas que puedes probar. La primera es, yo desarrollo la máquina y yo cojo con distribuidores y la vendo directo a toda Europa. Eso puede ser una opción. Otra de las opciones es lo que se llama un co-development. Es decir, como bien decías, estamos en un mercado, el de la salud, donde hay grandes players
en dispositivos médicos, pues desde Abbott, Medtronic, Boston Scientific, son empresas gigantes que ya están en todos los hospitales vendiendo máquinas. Entonces, primera opción, puedes hacer un co-development. Nosotros ahora les enseñamos cómo está funcionando en animales, les enseñamos, cuando terminemos el estudio piloto en junio, los primeros datos clínicos que tenemos, y ellos pueden decidir, ostras, nos interesa, te ayudo a hacer el ensayo clínico del 2025 para obtener comercialización, y luego ya yo tengo derecho preferencial para vender la máquina en tu nombre, ¿no? Y vamos a porcentajes cada uno. O directamente es un mercado, nuestro ámbito es un mercado muy liderado por mergers and acquisitions, M&A. Es decir, al final estas empresas pueden decidir invertir primero en una ronda de inversión en nuestra empresa para ver, pues, todo lo que estamos desarrollando y tal, y una vez nos dejen vender la máquina, pues que decidan que quieren comprar la empresa. Obviamente nosotros lo que estamos haciendo es construir una startup que se pueda mantener de manera orgánica, que pueda crecer de manera orgánica sin necesidad de que venga ninguna empresa grande y poder nosotros generar empleo, generar conocimiento y mejorar la innovación en Europa y en Estados Unidos, pero al final a nivel local, ¿no? Desde aquí. Pero sí que es verdad que en cualquier caso lo que queremos es ayudar a los pacientes. Y si viene una de estas empresas grandes y me dice, es que yo te puedo llevar a 1000 hospitales en un día, claro, yo tardaría años en llegar al punto donde ellos me llegan en Claro, una semana. claro. Entonces, si el objetivo Sobre final todo es ayudar al paciente... sobre todo con 1 millón de euros, porque al final tampoco es mucho dinero sabiendo que no tienes ningún ingreso. O sea, No, 1 millón de euros parece mucho, pero la verdad es que es poco. No, es muy poco y más en salud. Es decir, ya solo el estudio clínico en Estados Unidos vale mínimo entre 2 y 5 millones hacer un estudio clínico en Estados Unidos antes de poder ganar dinero, como bien dices. Entonces, claro, al final tenemos que ser sensibles y pensar qué es lo mejor para el paciente. Y si lo mejor es que una empresa grande coja la tecnología y la pueda hacer llegar a los pacientes lo más rápido posible, pues eso lo evaluaremos en el momento. Y es algo que pasa pues muy a menudo en nuestro ámbito. Pero, como bien decías, nosotros tenemos un proceso de desarrollo muy, muy, muy caro, encima con tiempos largos, y por lo tanto yo creo que ahí es una de las diferencias con Estados Unidos, las startups de salud en Estados Unidos, Ujú. es que nosotros, como tenemos costes muy elevados al principio y tiempos muy largos al principio hasta que podemos vender, eso para nosotros es lo que se llama el valle de la muerte, porque al final necesitas dinero sin poder ganarlo y tienes que convencer a la gente que te deje el dinero para poder hacerlo, pero porque no hay ninguna otra manera. Es decir, no es que yo quiera pedir dinero para... es que no me dejan ganar dinero antes. O sea, para poder ganar dinero tengo que gastarlo sí o sí, no hay Sí, otro camino. Entonces, en Estados Unidos, las valoraciones que se pueden conseguir y el dinero que se puede levantar en rondas de inversión en esta fase es exponencialmente mayor a lo que hacemos aquí en Europa. Entonces aquí, y especialmente en España, tenemos una cultura de ir muy poco a poco, de conseguir primero cosas poquito a poquito y hasta que no me demuestras que has conseguido este poquito, no te doy el dinero para hacer el siguiente poquito. Entonces esto alarga más los tiempos y dificulta, de hecho, que el proyecto funcione. Es decir, ¿qué pasa? Como lo mío es física, a mí si me das 20 millones, yo llego a mercado y gano dinero. Ya está. La cuestión es que, claro, si tengo que pedirte 20 millones, yo tampoco quiero dar el 50% de la empresa por esos 20 millones, porque sé que en un futuro voy a ganar mucho dinero y voy a ayudar a mucha gente y puedo crecer muchísimo. Es solo que en esta etapa necesito el dinero y no hay manera de conseguirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que si no te doy el 50%, tú no me das el dinero. Entonces, sí que es verdad que esto un poco nos empuja a ser muy creativos con el dinero y aquí en España somos muy buenos en hacer mucho Mm, por muy poco, mm. pero al final las cosas cuestan lo que cuestan. Y si yo necesito 12, 15, 20 millones para llegar al mercado, es que es lo que cuesta. No hay manera de reducir estos costes mucho más. Y por lo tanto, si me pides el 50%, yo tengo dos opciones. O
me compra alguien por un precio menor a una empresa que no quiero venderla, o te doy el 50% y luego mi equipo no está motivado porque no puedo dar stock options, porque no puedo dar lo que sea para que el crecimiento de la empresa vaya acorde al crecimiento de los Claro. trabajadores. Pero aquí no debería haber una entidad pública que favorezca, porque esos 20 millones que necesitas, podemos ir al privado, ¿no? Podría decir a Elon Musk, oye, Elon, que yo tengo esto que está aquí, necesito 20 millones, vente y te ayudaremos a monitorear más en el futuro implantes, ¿no? Bueno, estoy bromeando, pero quizás no, porque puede haber emprendedores que digan, hay una oportunidad de mercado y podemos financiar, ¿no? Eso es una opción, pero también creo que podríamos tener entidades públicas con mucho más fondos dispuesto a ayudar este desarrollo de tecnologías en Europa, ¿no? Sí. Y Lo las digo, hay, ¿eh? O sea, hay un organismo que se llama EIC, que es la European Innovation Council, que al final nos da becas, y da muchas ayudas para facilitar estos proyectos. Por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de que ahora en 2023 nos han concedido una de las mayores becas públicas europeas, que se llama EIC Accelerator. Son 2,3 millones de euros no dilutivos. okay. Y nos ayuda muchísimo, porque esta parte lo que hace es poder pagar el estudio clínico que yo haré en 2025. Pero claro, eso me cubre, o sea, es una beca para nosotros de mínimos, porque aunque 2 millones son mucho dinero, Sí, si necesitas 20, claro, si necesito 20, necesito 20, porque con eso pago el estudio clínico, pero no puedo incluir hospitales de Estados Unidos, no puedo empezar comercialización, no puedo hacer el escalado de la tecnología. Entonces, está muy bien y hay muchas ayudas, pero lo que pasa es que los costes siguen siendo mayores que lo que las ayudas dan, ¿no? Y por eso tiene que haber una relación muy buena entre financiación pública y financiación privada. Y la estrategia de levantar capital tiene que considerar ambas. Pero sí que es verdad que, pues aquí en España lo primero que te dicen es, bueno, si puedes, es mejor levantar 6 millones y hacer una cosita pequeñita que levantar 20 y hacer una cosa muy grande. En Estados Unidos es al revés. Si puedes pedir 20, pide yeah. 40, porque entonces vas a ir más grande, vas a tener más dinero, vas a tener una ventaja competitiva mayor, porque vas a poder hacer todo mucho más rápido, vas a hacer cosas en paralelo. Claro, yo que te digo que mi tecnología ahora es en stents cardíacos, pero que puedo hacer muchas otras cosas. Claro, yo ahora estoy un poco atado de manos a primero hago stents cardíacos, lo comercializo, cuando esto funcione voy a probar una segunda indicación, luego una tercera, luego una cuarta, Sí. que si tengo el dinero suficiente lo hago en paralelo. Miro todas a la vez y la que funcione más es la que primero llega al mercado. Yeah. Pero empiezo a Sí, ir mucho más rápido. total. Pero ¿cuánto podría valer? Si funciona tu tecnología, ¿vale? Y imagino que hay muchos sí por el camino, un Excel lo soporta todo, Sí, ¿vale? exacto. Pero ya imagino que como científico has modelizado un poco lo que podría ser, ¿no? ¿Tú cuánto piensas que podría valer Nimble. Nimble en 5 o 10 años si lo que tenéis en mente lo conseguéis realmente poner en marcha? Lo digo porque comparando con los 20 millones, para que intentar detener una cifra de decir, bueno, si vale 100 millones tampoco es tanto, ¿sabes? Pero si son 500 millones, pues 20 millones no es mucho, ¿sabes? De hecho, si todo, como bien dices, funciona como tiene que Sí. funcionar y hay muchos problemas de por medio y bla, bla, bla. Si esto va bien, en 10 años podemos estar valiendo perfectamente, o sea, ser un unicornio. 1.000 millones, 2.000, es algo relativamente estándar. En salud, precisamente hay poca innovación, pero porque cuando se consigue una innovación no hay nadie más que lo esté haciendo. Entonces estás muy protegido por patentes, tienes, la verdad, un camino de explotación directo con tu tecnología. Más o menos, para que te hagas una idea, un estudio de comparables. Los mergers and acquisitions de los últimos años de una tecnología de imagen médica como la nuestra podría ser, cuando está en fases de CE Mark o FDA approval, es decir, te dejan vender la máquina,
más o menos ronda los 300-500 millones de compraventa. Cuando estás comercializando y tienes ventas, ya sean 50 millones de revenue, 100 millones de revenue aproximadamente, las valoraciones ya suben a 1.000, 1.200. Entonces, claro, a 10 años, si todo funciona y puedo vender, yo que tengo una buena estrategia de protección intelectual muy grande, un mercado enorme con muchos pacientes que ahora mismo no tienen nada y una tecnología que funciona muy bien, no veo descabellado ni mucho menos llegar a esas valoraciones. Y de Por hecho, lo tanto, los 20 millones, que necesitas, bueno, no digo que sea lo único que necesitas, porque luego el go-to-market necesitas dinero también, pero no parece una locura, desde luego, ¿sabes? exacto. Exacto. Normalmente un camino de estos, a nivel europeo, lo que suelen hacer las startups que consiguen la financiación, ¿no? Es levantar una serie A de unos entre 10 y 15 millones, luego van a la serie B de unos entre 30 y 50, y ahí suelen pasar las mergers and acquisitions, o si vas a IPO, pues sueles levantar entre 100 y 200 millones a valoraciones, pues eso, de 1.000, 2.000 millones. Ok. Súper interesante. Oriol, a mí me interesa aprender de la inteligencia artificial y ver cómo cómo va a aportar a la sociedad y a la humanidad, ¿no? Seguramente por la parte más positiva, que entiendo que también puede haber impactos negativos, pero me interesa entender el valor que vamos a tener. ¿Cómo ves? Y eso es una pregunta muy, muy arriba, ¿eh? ¿Cómo ves la inteligencia artificial dentro del ámbito de la salud? ¿Cómo ves el impacto que va a tener y cuál es tu visión? Bueno, la inteligencia artificial ya casi está presente en todos los ámbitos de la salud incluso, ¿eh? O sea, y ahí hay muchos niveles donde podemos mirar. Por ejemplo, ya se empieza a utilizar a nivel administrativo solo para poder gestionar mejor los datos de pacientes, poderlos proteger mejor, de poder encontrar cosas que no sabías que estaban ahí. Es decir, cuando empiezas a mirar muchas variables que a ti como humano pues no parece que tengan mucha relación, pero luego ves, ostras, es que este paciente como tiene estos pocos ingresos, pues ha tenido este problema y luego ha necesitado esta ayuda. Esto a nivel administrativo se encuentra pues, ahora con softwares de inteligencia artificial. A nivel de técnicas de imagen es donde más se está utilizando, porque al final el ojo humano se entrena, ¿no? En carreras de medicina, en especialidades, se entrena para detectar ciertos problemas, pero hay cosas que nosotros no vemos. A nivel, por ejemplo, cardiología, se ha demostrado que un electrocardiograma, ¿no? Que es esta típica imagen que te dice cómo está el circuito eléctrico del corazón, hay softwares que te pueden detectar en un electrocardiograma que parece ser sano y parece ser normal, detectan cosas que predicen una arritmia a 10 años. Claro, eso para un humano es completamente imposible, ¿no? Entonces, a nivel de imagen o en ecografías o en resonancias, diferenciar si una masa que ves en una resonancia magnética es benigna o precancerígena, pues hay muchas empresas trabajando en hacer esta detección precoz automatizada, que al final, pues la máquina ya está, es poner el software implementado automático dentro de la máquina y que el médico no tenga que hacer nada, ¿no? Entonces, ahora estamos aplicando muchísimo la inteligencia en esto, pero es que incluso a nivel de investigación, claro, ahora gracias a otros avances, como pueden ser proteómica, genómica, donde podemos secuenciar todos los genes de todas las personas, de estos genes, cómo se expresan en distintas situaciones. Cuando tienes estrés, este gen está activado y este está inhibido. Cuando tienes un infarto, este está activado y este está inhibido. O a nivel de proteómica. Y esto luego se traduce a que la proteína se pliega bien o se plega mal y por lo tanto no puede hacer su función en el cuerpo. Este gran número de volumen de datos que estamos generando es imposible de analizar por un humano. Entonces, todos los softwares y todos los algoritmos que nos permiten analizar este big data están cambiando completamente modelos de predicción de cómo un paciente va a evolucionar, de cómo podemos utilizar, por ejemplo, a nivel de biomarcadores. Nosotros lo que ahora podemos ver es secuenciamos a una persona pues todos los genes y cómo se expresan o todas las proteínas y vemos que
si le mido 20 proteínas, puedo saber exactamente cómo este paciente va a evolucionar durante el ingreso hospitalario. Claro, antes era imposible encontrar todas estas conexiones, pero ahora no, pues podemos validar. Y entonces es un poco un juego del gato y el ratón de descubrimos, tenemos muchos datos, utilizamos softwares que nos descubren cosas. Ahora necesitamos la tecnología que nos permita medir eso en la clínica, ¿no? Por ejemplo, pues claro, ahora mismo no puedes medir 20 proteínas por paciente de manera rutinaria, pero si pudieras medir 20, 50, 100, se está desarrollando para hacer eso, tenemos pues ya muchos descubrimientos que podríamos decir, ostras, pues si miro 50 proteínas, descubro esto, si miro 100, descubro lo otro. Y entonces hacer realmente medicina personalizada, ¿no? Ujú. Y ahí es donde está, hacia donde está yendo, sobre todo. ¿Y cuál va a ser el impacto sobre el ser humano, crees? Todo esto me va a aportar qué, en realidad, ¿sabes? Va a aportar muchas cosas. Primero, optimización de los procesos clínicos, es decir, la medicina de precisión se va a basar en eso, lo que significa que tú, como Jan, cuando tienes un infarto, no es exactamente igual que yo, Uriol, cuando tengo un infarto. Entonces, esas pequeñas diferencias que hasta ahora pues, no contemplamos, porque es imposible diferenciar entre tú y yo cuando tienes un infarto ahora mismo, pues con todas estas técnicas, nuevos biomarcadores, nueva inteligencia artificial, nuevos análisis de datos, nos permiten decir, pues a ti, Jan, con tu perfil eh, genético, te irá mejor este fármaco y a ti, Uriol, te irá mejor este otro, ¿no? Entonces, para empezar, personalizar la medicina, cosa que es ya un avance brutal. Número dos, obviamente, descubrir nuevas cosas, que eso al final, muchos de los fármacos que utilizamos ahora, Ujú. sabemos que funcionan, pero no por qué funcionan. Es decir, no sabemos el mecanismo biológico de por qué ese fármaco funciona en este tipo de pacientes. Y de hecho, muchos estudios lo que están haciendo es descubrir estos mecanismos de acción, porque si yo sé que este fármaco lo que hace es bloquear una proteína que no sabíamos que bloqueaba, ahora puedo diseñar un fármaco aún más específico para esa proteína, porque ahora la está bloqueando de casualidad. Y he visto que funciona de casualidad, pero seguro que puedo hacer algo más específico para bloquear esa proteína y entonces será aún mejor el fármaco, ¿no? Todo lo que es, pues lo que decíamos, automatización de imágenes, pues se nos van a pasar muchas menos cosas de los que se nos pasan ahora y por lo tanto disminuir ratios de cáncer porque podemos tratarlos mucho más temprano, disminuir problemas pues, a nivel de stents, ¿no? De que se bloquea el stent y por lo tanto lo podemos identificar mucho antes y esta persona ya no tiene un segundo infarto. Claro, todo esto a nivel de luego economía a futuro, Ujú. porque está muy bien lo que ahorras ahora, ¿no? Y la mejor de calidad que recibe el paciente, pero es que ese paciente ya no necesitará un tratamiento crónico a futuro. Se lo has solucionado antes, ¿no? Cuando lo has identificado el problema y por lo tanto estás ahorrando muchos costes futuros, ¿no? Estaba escuchando un podcast con el fundador y el CEO de Moderna que decía que el futuro que ellos ven es cada persona tendrá su propio tratamiento, por ejemplo, de cáncer, Exacto. ¿no? Lo Y que decía, medicina personalizada. eso es Si no es lo que efectivamente estaba diciendo. Y él lo veía a 10 años. ¿Tú crees que estamos hablando de 10 años, menos, más? Decía, en 10 años ya estará funcionando. Tú te irás haciendo pruebas y te enviaremos directamente en casa. O sea, tendremos las capacidades para hacerlo, al menos técnicas y científicas, las tendremos seguro, pero en ámbitos muy concretos. Es decir, hay cosas mucho más avanzadas que otras. Por ejemplo, el cáncer de mama, la investigación en cáncer de mama está mucho más avanzada porque sabemos exactamente pues, los genes principales que causan el cáncer de mama, ¿no? Entonces, podemos afinar mucho más. Pero, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, que es una cosa es genes, pero luego tienes dieta, pero luego tienes como si fumas o no, y luego tienes si tienes estrés o no. Es multifactorial, ¿no? Hay enfermedades que es mucho más fácil que esto se pueda aplicar que otras. Entonces, en alguna enfermedad, sí, en 10 años estaremos haciendo medicina personalizada. Y de hecho, ya se empieza a hacer en algunos puntos concretos, pero en otras no, porque aún nos faltan muchas cosas por descubrir. Claro, la medicina personalizada en su último estadio es cuando sabes absolutamente todas las variables que influencian en la enfermedad.
Si sabes todas las variables y las puedes controlar, sí, puedes hacer lo que te dé la gana con eso. Pero aún hay muchas enfermedades donde no tenemos todas las variables claras, ¿no? Entonces, en 10 años yo creo que habremos avanzado mucho, que se están aplicando en muchos sitios. No creo que sea una rutina el poder decir que tu genoma en concreto te traduce a este fármaco, pero porque no lo sabremos aún, muchas cosas. Ok. Oye, como para ir cerrando, ¿no? Y acabando esta muy inspiradora charla, primero te quiero agradecer porque consigues explicar las cosas de manera muy simple y entendible, ¿sabes? Te lo digo porque normalmente a menudo yo he visto una desconexión cuando voy a ver un médico, un experto, que parece que me está contando cosas y yo a veces me siento mal, en plan, no estás entendiendo nada, eres un inútil, ¿sabes? Y tú tienes esa capacidad increíble de explicar las cosas de manera muy simple, ¿sabes? Am, no sé si es algo que estás trabajando. Sí, pues, o sea, al final, a nivel personal es algo que durante el doctorado, durante todos mis años de estudio, ¿no? También hemos visto y es una de las cosas que me motivaron, como he dicho antes, a montar la empresa. Y es que cuando descubrimos algo en un laboratorio, los científicos tenemos la tendencia a explicárnoslo entre nosotros. Nos lo contamos en nosotros en congresos, en artículos científicos, lo publicamos y entre nosotros lo entendemos y sabemos cómo está todo, pero tenemos un grave problema en transmitir eso a la sociedad en general, ¿no? Y si tú vas por la calle, la gente no sabe en qué estado estamos a la hora de estudiar células madre o en qué estado estamos en el desarrollo de fármacos para Parkinson o al final solo hay la población general, lo único que ve son los titulares de los periódicos de vez en cuando, porque también hay muy poca conexión, ¿no? Entre media público y ciencia, que desgraciadamente yo creo que debería haber más, pero muchas veces incluso este titular no es cierto, porque más de una vez hemos visto en el periódico científicos descubren la proteína que causa el cáncer de no sé qué y por lo tanto se puede curar. Y eso no es así. Entonces, también es culpa nuestra el que no sabemos cómo comunicar esta información de manera entendible y sencilla para gente que no tiene por qué ser experta en el campo, ¿no? Y que tiene el mismo derecho, porque al final la ciencia se basa sobre todo, y esa es un concepto social importante. La ciencia es a futuro. Es decir, ahora mismo, si los científicos hacemos una huelga, no pasa nada, no cambia nada. Es decir, no se paraliza la ciudad, Sí, la gente los vuelos de Vueling, por ejemplo, y todo esto no. Exacto. Así como un controlador aéreo fastidia a mucha gente que se va de viaje. Un médico, se nota mucho cuando los médicos hacen huelga, los taxistas hacen huelga, se nota muchísimo. Un científico hace huelga y nadie lo ve. Lo único que pasa es que habremos retrasado desarrollos a 10 años, 15 años, ¿no? Entonces, como científicos tenemos que entender que necesitamos el apoyo social para poder seguir haciendo el trabajo y para poder desarrollar nuestra actividad, necesitamos apoyo social. Y esto se decide en las urnas, luego en elecciones, de poder decir, el gobierno tiene que tener un plan científico o al menos de financiación de la ciencia, tiene que ser una prioridad para el país desarrollar esto, ¿no? Pero la gente no va a pedir que eso sea una prioridad si nosotros no sabemos explicar por qué es una prioridad. Es decir, la gente que va a votar no son solo científicos. Por lo tanto, si queremos que la gente vote a programas que apoyen la investigación, necesitamos transmitirles que esto es importante. Entonces, tiene que haber una conexión mucho más estrecha entre lo que descubrimos en los laboratorios, que al final lo descubrimos mayoritariamente con dinero público, en forma de ayudas, en forma de becas, en forma de colaboraciones con instituciones públicas, el por qué ese dinero está bien invertido, qué estamos intentando solucionar, por qué hacemos lo que hacemos y en qué fase estamos, ¿no? Y qué necesitamos para hacer el siguiente paso. Todo esto, si la sociedad no lo sabe, al final es un poco un agujero negro donde se cree que se mete dinero y no sale nunca, porque nadie ve que esto llegue a un nuevo fármaco hasta dentro de
10 años. Entonces, en 10 años sale un titular, un nuevo fármaco en el Instituto Germán Trias y Pujol mejora mucho la salud de los pacientes con fibrosis pulmonar. Y todos, hostia, qué bien que trabajan los científicos. Pero claro, llevamos 10 años sin contarles lo que estamos haciendo, el por qué, y podríamos haber mejorado mucho la investigación si tuviéramos una relación más estrecha y entre todos, como sociedad, decidimos hacia dónde queremos ir. Porque, por ejemplo, células madre. Sí. ¿Las queremos utilizar o no? Eso es un debate social que no tenemos que decidir solo los científicos. Es decir, que podamos hacer ciertas cosas no significa que debamos hacerlas. Por ejemplo, ahora tenemos ingeniería genética y podemos modificar cualquier gen relativamente fácil y barato. ¿Significa que debamos hacerlo? ¿Dónde está la línea? Por ejemplo, si yo entiendo que un niño que nace o un embrión, ¿no?, que tiene una mutación, si yo se la puedo corregir y le ahorro una enfermedad, pues para mí eso está bien hecho. Pero eso no tengo que decirlo yo si está bien hecho o no. Es decir, tiene que ser la sociedad quien decida, vale, eso sí, pero hacer ese cambio para que el niño te salga 3 centímetros más alto, pues no es tan ético, o puede que sí. Si la sociedad cree que vale la pena hacer eso, fantástico. Pero eso es un debate social. Sí. Es decir, que nosotros Pero no significa que tomamos las decisiones. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero esto me hace pensar en una cosa. Cada vez más vemos que las redes sociales y el contenido, hay muchas partes negativas de las redes sociales, pero hay una buena que es la divulgación. Sí. Tú tienes capacidad de divulgar y de estar más presente, porque como hemos dicho, primero, es muy inspirador lo que cuentas, y además tienes esta capacidad de explicar las cosas fácilmente. ¿Hasta qué punto tú, como fundador de una startup de salud, no puedes tener un impacto con tu contenido y con tu punto de vista? No, desde luego. Eso es súper importante. Porque además puedes trabajar para Nimble, porque cada vez más la marca personal, y lo hemos visto con Elon Musk, la marca personal y la marca de la empresa se benefician uno del otro. Sí. Entonces, tú tienes capacidad para poder estar presente en redes y explicar todo esto. O sea, a mí me captiva lo que me estás contando desde 1 hora y 20, ¿sabes? Desde luego, pero sí que es verdad que hay un par de cosas. La primera es que es tiempo y dedicación. Total, Es decir, total. tener que decidir qué contenido hago, cómo lo hago, en qué formato, tener que preparar todo esto. O sea, es trabajo y yo ahora mismo pues, voy un poco justo de tiempo. Sí, en un futuro me encantaría tener un equipo que me ayudara a poder hacer esto. Es decir, si la empresa crece y vemos que esto funciona, pues poder tener una línea de divulgación me fascinaría. De momento lo que tenemos es un blog en nuestra web Sí. de la empresa donde vamos contando pues, problemas generales que tienen estos pacientes, el por qué hacemos lo que hacemos, etcétera. Pero sí que es verdad que se puede hacer mucho más, ¿no? Y por lo tanto yo creo que, y ahora está empezando a cambiar, pero es importante que sea no solo una línea de negocio dentro de mi empresa, por ejemplo, sino que cuando la gente estudia una carrera científica, que no se crea que eso solo sirve para hacer luego investigación en laboratorios o en universidades o donde sea, sino que con ese conocimiento base, a partir de ahí, pues puedes divulgar, puedes ayudar a que la gente conozca todo eso y crear estas plataformas, ¿no? Y hay muy pocas, cada vez hay más, pero sí que es verdad que se puede hacer mucho trabajo en esa línea. Eso por un lado. Y luego que al final, ahora está cambiando, pero antes al menos sí que había una visión de que si tú eres un científico que está haciendo una investigación, tienes que ser serio, Sí. estás tratando con la salud de las personas, no puedes ser una persona despreocupada que tiene que estar, la imagen típica del científico tiene que ser serio, concentrado, haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, hasta ahora, si tú eras un científico con más o menos renombre, si te ponías a hacer vídeos en YouTube o en TikTok o en donde sea, no se veía tan bien como al menos se está empezando a ver ahora, ¿no? Donde son los propios centros de investigación, las propias universidades que están creando este canal y están involucrando a los investigadores y estamos viendo, ¿no?, que poco a poco pues esa mentalidad va cambiando, ¿no? Pero yo creo que es un poco a caballo de los dos, que a mí me encantaría poder hacer mucho más contenido en redes,
pero que no tengo el tiempo ni la expertise, ¿eh? O sea, Mm. yo no sé grabar con una cámara, no sé si la calidad está buena, si Es que editar fíjate, el vídeo. sinceramente creo que esto son cosas que nos ponemos primero en cabeza, pero que la realidad no es tan importante, ¿sabes? Porque además se nota que cuanto más casi casero están los contenidos en redes, mejor. O sea, que no te lo tienes que tomar como es que lo tengo que hacer súper profesional, ¿sabes? Pero quizás hay una oportunidad porque vosotros hoy estáis, o sea, necesitáis tanto tiempo para poner el producto en el mercado que yo pensaría cómo puedo acortar el futuro tiempo de venderlo para llegar a las personas antes que el producto esté en el mercado. Fíjate, ¿no? Y esto puede ser a través de contenido, porque puedes tener No, una no, preaceleración, ¿sabes? desde luego, pero sí que es verdad que en nuestro ámbito, al final, quien lo compra es un hospital que no es una persona física, ¿no? Entonces también es un poco más difícil de pensar, claro, no es un consumer based de fácil, directo con tu audiencia, pero estoy completamente de acuerdo en que es una línea de publicidad, de marketing, de contenido que es muy, muy importante y cada vez es más relevante. Y desde luego deberíamos aprovecharla mucho más. Lo que no tengo un equipo No, no, te metido. entiendo y necesitas los 20 millones. Esto también lo he entendido. Exacto. Oye, tres últimas preguntas. Una, ¿cómo estás viviendo este traspaso pues de doctor investigador al emprendimiento, ¿no? ¿Cómo lo vives personalmente? Hombre, es un cambio grande, es un cambio importante, pero yo lo vivo muy ilusionado, porque cuando ves, aparte de que pues un cambio cuando las cosas te van bien siempre es chulo porque aprendes muchas cosas nuevas, conoces gente nueva, te metes en sitios donde no habías pensado nunca que podrías estar, ¿no? Y eso, pues, por una parte es muy, muy chulo de vivir. Por otra, sí que es verdad que es un cambio de, ostras, sé que me faltan muchos conocimientos, entonces una de mis prioridades es aprender lo máximo posible, participar en el máximo programa de aceleradoras posible, hablar con gente que ha pasado por lo mismo tanto como me sea posible para aprender, ¿no?, de experiencias de los demás. Pero por otro lado, creo que también es importante una de las cosas que aprendes en ser científico, que es a trabajar, digamos, no como autónomo, pero sino a poder planificar bien tus horas de trabajo, porque al final un experimento, pues tú te autorregulas un poco de planificar qué cosa va primero, tengo todo preparado, etcétera. Y guiarte un poco por la experiencia personal, de decir, si hago las cosas de una manera, cómo funcionan, si las hago de otra, cómo funcionan. Entonces, está muy bien escuchar también las historias de los demás y cómo lo han hecho los demás para coger pistas, para coger ideas de cómo podrías hacerlo tú, pero por otro lado también creo que es importante confiar en tu no, vamos a llamarlo instinto, pero obviamente no es instinto, es experiencia acumulada, ¿no? Es decir, yo sé o yo creo que esto funciona mejor de este modo, aunque la gente no lo esté haciendo así, si estoy haciendo algo innovador, voy a encontrarme con cosas que nadie ha hecho antes y que te digan, esta probablemente no es la manera de hacerlo, pero si tú crees que tienes que hacerlo, yo creo que es importante tirarlo hacia adelante, ¿no? Y eso es difícil a veces de encontrar. Y pasar a mí me da la sensación que vosotros lo que tenéis es como una vocación, ¿no? Quizás me equivoco, pero lo veo así. Pasar de una vocación a vamos a crear un modelo de negocio donde tenemos que ser rentable y ganar dinero. No quiero ir a la parte filosófica de salud, dinero, pero ¿cómo tú lo has vivido? Claro, para ser científico tienes que tener una vocación sí o sí, porque al menos en España, porque son muchos años de estudio para no tener un contrato fijo en ningún caso casi. De hecho, el 85% de los científicos en España tienen becas temporales de 2, 3 años de contrato, entonces hay mucha inestabilidad laboral y los sueldos no son para nada elevados. Entonces, siendo científico no te haces rico nunca y tampoco es que lleves un tren de vida demasiado bueno. Entonces tiene que ser vocación sí o sí. Tienes que tener algo interno que te diga quiero aprender más sobre cómo funciona el mundo, de por qué las cosas son como son, quiero ayudar a la gente, quiero descubrir cosas nuevas, lo que sea. Cada uno tiene su driver personal, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié enfermedades cardiovasculares, yo tengo una enfermedad cardiovascular yo mismo, entonces yo quería saber más de qué es lo que tengo, por qué tengo lo que tengo, qué hay ahora mismo, ¿no? E intentar ayudar en otros pacientes
Eso, desde luego. Y sí que es cierto que cuando saltas a la parte, digamos, de montar una empresa, a mí el driver personal es poder ver que llevo algo del laboratorio a la clínica. Eso es a mí lo que me motiva. Más allá de ganar dinero, que obviamente tienes que hacerlo, pero porque van de la mano, me refiero. No puedes llevar esto y ayudar pacientes, no puedes poner un dispositivo a mercado y ayudar pacientes si no vas a ganar dinero, porque es que no vas a poder desarrollar la máquina para ayudar a los pacientes. Entonces, es un círculo que se beneficia mutuamente, ¿no? Si no ganas dinero, no puedes ayudar a los pacientes. Es tan sencillo como esto. Entonces, obviamente luego hay gente que lleva mal ese ciclo y lo lleva en una dirección o lo lleva más hacia la otra, ¿no? Y si solo te fijas en ayudar a los pacientes sin ganar dinero, pues la empresa no va a durar. Y si al revés solo te centras en ganar dinero sin tener en cuenta a los pacientes, nadie va a querer tu producto y nadie lo va a utilizar, porque al final los médicos, sobre todo en centros de atención pública, no tienen por qué comprar tu máquina si hay otras alternativas y va a haber probablemente otras alternativas. Entonces, al final tiene que ser un círculo equilibrado, pero es un cambio de pensar solo, no solo en la parte clínica, sino también en la parte económica del proyecto. Ujú. Como para llegar al final, a mí lo que interesa es si tenemos que dar consejos de salud a la audiencia, ¿qué les dirías? Consejos de salud, Sí, bueno, ¿cómo podemos yo, mejorar, no? sobre todo, y hablando en enfermedades cardiovasculares Por principalmente. eso que son uno de las enfermedades más grandes, ¿no? O sea, Bueno, de hecho es la primera causa de... bueno, pues entonces, por esto, ¿qué podemos aprender de ti? Cosas sencillas que podemos poner en marcha para reducir este riesgo. Y son cosas que todo el mundo ya sabe, pero que está demostrado y está estudiado que el 80% de las enfermedades cardiovasculares no existirían si, uno, tuviéramos una dieta equilibrada. Es decir, comer cosas que sean lo más orgánicas posibles, que sean lo menos procesadas posibles, que no tengan altos contenidos de azúcar, que tengan mucha fibra, muchos vegetales, menos carne. No digo sin carne, digo menos carne de la que se consume. Entonces, dieta equilibrada lo primero. Segundo, hacer más ejercicio. Es decir, tenemos una vida muy sedentaria, nos pasamos muchas horas sentado enfrente del ordenador. A la mínima que estás 20 minutos sin mover tu cuerpo, hay una proteína de las arterias y de las, o sea, está en la pared de las arterias, que lo que hace es ir eliminando los ácidos grasos que se acumulan en la arteria, se apaga a los 20 minutos. Entonces, cada 20 minutos, por eso te dicen levántate y anda o estira o haz algo, porque solo con moverte un poco, esa proteína sigue activa y por lo tanto se te acumula mucha menos placa aterosclerótica en las arterias. Tercero, no fumar. Y no fumar ni tabaco ni ningún otro componente, vaping ni nada de nada. Es decir, los pulmones han evolucionado para poder respirar aire con una concentración de oxígeno, nitrógeno y hidrógeno y todo lo que hay establecido. No tiene que meterse humo de ningún tipo, aunque sepa muy bien, aunque huela muy bien, no fumar, el tercero. Y el cuarto, a partir de ahí, sí que hay ciertos estudios que indican cosas en general que ayudan a vivir más tiempo de forma más sana, que es tener relaciones personales, es decir, no aislarnos, quedar con los amigos, quedar con los familiares, estar cerca los unos de los otros, porque al final el ser humano es un ser social, hemos evolucionado para ser sociales, entonces eso es importante. Número dos, tener un objetivo, no tiene por qué ser grande, es decir, puede ser que tu objetivo sea, pues quiero aprender a coser, quiero aprender a cocinar, quiero aprender X, pero tener un objetivo es importante y luego tener el mínimo estrés posible. Estrés, hay estrés bueno y estrés malo, digamos, hay un estrés fisiológico. Tu cuerpo, ¿por qué aumentan las pulsaciones del corazón? ¿Por qué aumenta la frecuencia de respiración cuando estás nervioso o cuando estás un poco ensaltado? Es porque
Es una respuesta fisiológica que tu cuerpo está preparado por si tienes que huir de un depredador, por si tienes que salir corriendo para cazar algo. Lo que sea, estás preparado. Ese estrés a corto plazo que podemos notar cuando se acerca la entrega de un proyecto en el trabajo, cuando tengo un examen, cuando tengo tal. Si se maneja bien, ese estrés no es malo. El estrés pasa a ser un problema cuando se cronifica. Cuando vives con estrés crónico, sabemos que eso lo empeora todo. Aumenta la inflamación de todo el cuerpo, procesas mucho peor las enfermedades, se desajusta el sistema inmunológico y todo esto pues aumenta el riesgo de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades renales. Entonces, entre comer bien, hacer ejercicio, no fumar, tener relaciones personales, tener objetivos claros y eh, y tener un poco esta sensación de menos estrés y saber gestionarlo es lo que más nos puede ayudar a vivir más y mejor. Y hay un impacto directo, ¿no? Lo que decías, impacto directo. Directo. Vale. O sea, esto es impacto biológico, clínico, médico, más que justificado. Y luego está pues todo lo que en ciencia podamos hacer para mejorar esas situaciones extras, ¿no? Pues de enfermedades en concreto, de virus que nos infectan, de todo esto que es donde entramos nosotros. Me parece súper guay lo que acabas de decir. Pensaba que el sexo ayudaba también, pero no lo has dicho. Bueno, eso es ejercicio, eso es relaciones personales, eso lo incluye todo junto. Es un mix de 2, 3 variables a la vez. Para acabar, ¿cómo ves tú o qué sería el éxito para ti? Para mí el éxito Sí. es poder ver que nuestra tecnología está en hospitales, en la práctica habitual, que se normaliza y que los pacientes se benefician de ello y los médicos ven un valor y por lo tanto la están utilizando. Yo el día en que, como ya te he dicho, ¿no? yo tengo una enfermedad cardiovascular, el día en que dentro de 5 años o dentro de 3 años o cuando pueda, yo vaya a la consulta porque me toca a mí la visita y pueda ver a nuestra máquina ahí porque es lo que se utiliza de manera rutinaria, yo ese día voy a ser muy, muy feliz. Y te prometo que he pensado en algo durante la entrevista y eso es la última pregunta. Yo decía, pero es que tú no tienes ganas de ponerte algo y de ya probar tu máquina. O sea, y de decir a amigos, oye, no, probamos la máquina, que ya quiero saber si esto está funcionando completamente o no, ¿no? Claro, la cuestión es que una vez está dentro del cuerpo, yo puedo probar mi máquina, pero para saber que funciona, claro, imagínate que yo lo pruebo y mi máquina te dice, el stent está tapado a un 10%. Ujú. ¿Cómo valido que eso es cierto? Porque un stent es de por vida y no se puede sacar. Entonces, ahora mismo, lo que estamos haciendo en las pruebas, la prueba que empezaremos en Pero junio, no has tenido ganas de hacerlo. No te ha venido en mente de es que no, decir, encuentro 10 amigos que lo tienen o amigos de amigos de amigos y es ya que eso vamos, ya lo tengo. ¿sabes? Claro, eso ya lo tengo y puedo medirlo y puedo probar mi máquina, pero no voy a saber si lo que dice mi máquina está bien o mal, porque necesito que alguien haga la prueba invasiva, compleja, cara, para validar que lo que dice mi Vale, máquina está bien. entendido. Entonces, por eso primero haremos el estudio en junio y a partir de ahí, cuantos más datos, mejor. Aunque no podamos corroborarlos, si yo sé que en 120 pacientes una tecnología basada en física ha funcionado, pues a partir de ahí, cuantos más datos, mejor, ¿no? Y ahí sí que llamaremos a la puerta de todos los amigos que desafortunadamente tienen un stent, porque solo en España más de 130.000 stents se implantan cada año, stents coronarios, y se implantan más de 4 millones solo en Estados Unidos y Europa cada año. Entonces, hay desafortunadamente mucha gente que pasa por esto y por lo tanto mucha gente a la que queremos ayudar, ¿no? Fantástico. ¿Dónde te puede contactar la gente que quiere hablar, que quiere invertir, que... Pues mira, nuestra página web es www.nimble.com, pero luego también estamos en LinkedIn como Nimble Diagnostics, estamos en Instagram, de esto no tenemos mucha presencia en Instagram, pero tenemos cuenta, ¿eh? Pero sobre todo en LinkedIn o en la página web, en LinkedIn a mí mismo con Oriol Iborra Egea
o Nimble Diagnostics, contactarnos es lo más fácil por esas plataformas. Fantástico. Has dicho que no tenemos que esperar más de 20 minutos para mover y hace 1:38 que estamos hablando, así que... No lo he dicho, estaba mirando el reloj. ¿Ves? Yo también. Oriol, enhorabuena por lo que estás haciendo. Os deseo a todo el equipo mucho éxito, porque creo que os lo merecéis y podéis ser un ejemplo para el ecosistema. Cualquier cosa que podemos ayudar, pues aquí estamos y enhorabuena por tu capacidad de explicarnos al común de los mortales, lo que estás haciendo. Muchísimas gracias, sí, desde luego, si en cualquier otro momento quieres otra charla, estaré más que encantado. Pues me encantaría, porque tenía muchas preguntas. Así que... Perfecto. Gracias. Pues nos vemos a la siguiente. Gracias, Oriol. Hasta luego.